revelado. En 4 minutos, una limpiadora transforma el destino de un CEO en un increíble millonario. Rosa, con sus manos callosas y su risa brillante, caminaba todos los días por las calles bulliciosas de Guadalajara, rumbo a la mansión de Javier, un CEO de la tecnología que veía a los trabajadores como simples sombras de su éxito. Ella era la encargada de poner en orden el caos de su vida, pero hoy todo sería diferente. Mientras recorría cada rincón, sus pensamientos revoloteaban entre la rutina y el amor por sus hijos. Ellos eran su única motivación. Al doblar una esquina polvorienta, los ojos de Rosa se posaron en un viejo libro de contabilidad, tirado en un rincón oscuro. La curiosidad le picó y, sin pensarlo mucho, se agachó para recogerlo. Al abrirlo, el tiempo se detuvo. Las cifras revelaban un fraude monumental. Su corazón latió más rápido. ¿Qué significaba esto? Una parte de ella instintivamente sabía que esto podría llevar a la ruina a su jefe, pero al mismo tiempo, un miedo paralizante se apoderó de ella. Si decidía actuar, pondría en peligro su trabajo y la seguridad de su familia. Mientras su mente luchaba entre lo correcto y lo conveniente, recordó la enseñanza de su madre: el trabajo duro trae recompensas, pero los valores son lo que realmente cuenta. Rosa respiró hondo, tratando de calmarse. La presión comenzaba a asfixiarla. ¿Debería buscar ayuda, o sería mejor guardar silencio? Con cada segundo que pasaba, las opciones pesaban más en su alma. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día siguiente, con el libro oculto en su bolso, Rosa decidió visitar a Claudia, su antigua profesora de economía. Se necesitaba coraje para describir lo que había descubierto, y aún más para andar el camino que podría significar su perdición. En ese pequeño café, entre sorbos de café amargo, Claudia la escuchó con atención y le ofreció consejo. Con cada encuentro, Rosa iba despertando habilidades en ella que jamás imaginó tener, un pequeño fuego encendiéndose en su interior. Sin embargo, mientras su confianza crecía, la carga en su hogar se hacía más pesada. Las cuentas acumuladas, el llanto de sus hijos cuando no había suficiente para comer, un constante recordatorio de que fracasar no era una opción. El peso de las expectativas la presionaba, y en su mente, la balanza se tambaleaba. Al mismo tiempo, comenzó un diálogo informal con otros trabajadores del hogar, intercambiando quejas y sueños. Lo que le sorprendió fue encontrar que no estaba sola. Otros sentían el mismo desprecio y subestimación por parte de sus empleadores, pero Javier no tardó en hacer su movida. Comentarios hirientes en su dirección, murmullos malintencionados que buscaban socavar su valía. Con cada ataque, su determinación crecía. Rosa estaba lista para luchar, pero el tiempo corría en su contra. La verdad que guardaba era como un fuego que la consumía lentamente. Finalmente, una reunión decisiva se acercaba, y el corazón de Rosa palpitaba. El rostro de Javier, desde la mesa, estaba claramente nervioso. Ella sabía que tenía que enfrentarse a él. Una reunión donde todo podría cambiar. Estaba en la cuerda floja, la verdad a punto de vomitarse. La lengua de su conciencia se revelaba, y el eco de las injusticias pasadas resonaba en sus oídos. ¿Podría realmente transformar su vida y la de sus hijos, o el miedo le haría tragar su valentía? La enormidad del momento lo abrumaba, y mientras el silencio invadía la sala, el futuro de Rosa colgaba. De un hilo delgado que amenazaba con romperse. El aire en la sala era denso, y Rosa sentía cómo la presión aumentaba en sus sienes. La reunión estaba a punto de comenzar. En su mente, ensayaba sus palabras, cada frase cuidadosamente pensada, cada argumento tan afilado como una navaja. Se preparaba para un duelo entre la verdad y su propia piel. En la mesa, todos los rostros sostenían una expresión de expectativa, menos Javier.
Él parecía casi indolente, como si la tormenta que se avecinaba a su alrededor no le afectara. El director de finanzas hizo una presentación insípida sobre el desempeño de la empresa. Rosa sentía que su corazón latía en sincronía con las cifras que se proyectaban en la pantalla. Eran solo números para los otros, pero para ella, eran la clave para abrir una nueva etapa en su vida. Mientras escuchaba, sus pensamientos se desviaron hacia sus hijos. Ellos eran el verdadero motivo por el cual debía actuar. Si no ahora, ¿cuándo? Cuando el turno de preguntas llegó, la voz de Rosa emergió de su pecho como un susurro, pero creció en firmeza al salir por sus labios. ¿Qué medidas se están tomando para asegurar la transparencia en nuestras finanzas? Sus palabras cortaron como un cuchillo en un pastel. Todos en la sala se giraron hacia ella, y la expresión de sorpresa de Javier era inconfundible. Ella había despertado a la bestia. Javier, con ojos que resplandecían de desprecio, se preparó para atacar. No es cuestión de tu incumbencia, Rosa. Tu trabajo es limpiar, no investigar números. Sus palabras sonaron como un balde de hielo, pero en lugar de desmoronarse, un fuego interno se encendió. En ese instante, Rosa se dio cuenta de lo que realmente estaba en juego. No solo defendía su puesto, sino también su dignidad. Enfrentarlo significaba arriesgarlo todo, pero el eco de las injusticias que había vivido la empujó hacia adelante. El murmullo de sus compañeros la respaldó, creando una pequeña ola de apoyo que comenzó a elevar su confianza. No estoy aquí para amenazarte, Javier, comenzó. Estoy aquí para proteger no solo mi trabajo, sino el futuro de nuestros compañeros. No hay verdadera prosperidad en el engaño. Las palabras fluyeron de su boca, firmes y decididas. Javier, visiblemente alterado, llevó su mano a la frente como si intentara contener el desbordamiento. Rosa sondeó la sala con la mirada, encontrando alguna chispa de aquiescencia en los rostros de sus colegas. Se estaba formando un pequeño frente ante ella, y comprendió que no estaba sola. Pero ese momento de lucidez fue rápidamente eclipsado por el miedo que la carcomía. ¿Podrían las represalias de Javier derribar todo lo que había construido? Era un dilema vertiginoso, el tipo de decisión que podría marcar el antes y el después en su vida. La reunión terminó en medio de un estallido de comentarios cruzados, pero no se había tomado ninguna decisión. Sin embargo, Rosa había dado un paso crucial. Mientras salía de la sala, la adrenalina corría por sus venas. Había sentido el poder en sus palabras, la fuerza de su voz. No era simplemente una limpiadora, había revelado su capacidad para influir, para desafiar un sistema que había estado diseñado para mantenerla invisible. Al llegar a casa, sus hijos la recibieron con sonrisas inocentes, ajenos a las tormentas adultas. Su mirada buscó luz en esos rostros en contraste con la sombra de incertidumbre que la seguía. Mañana, ella tendría que tomar una decisión. La sensación que la consumía era abrumadora. Si tocaba la puerta de la verdad, no solo podría cambiar su destino, sino abrir un camino para todos aquellos que habían sido silenciados. Mientras su corazón golpeaba contra su pecho, se dio cuenta de que el momento decisivo se acercaba. La pregunta que flotaba en su mente ahora era, ¿podría enfrentar a Javier una vez más, esta vez con consecuencias? La batalla estaba a punto de comenzar, y el miedo se tornó en un motor de acción. El futuro estaba a su alcance, pero requería más que valor, necesitaba un plan. La vida de Rosa dependía de una decisión, y el tiempo se estaba agotando. Esa noche, Rosa no pudo dormir. Cada sonido en la casa parecía amplificarse, el crujir de las paredes, el susurro del viento. Se encontraba atrapada en una cadena interminable de pensamientos. La reunión del día siguiente la llenaba de ansiedad, pero también de una determinación que no había sentido en años. Se levantó varias veces, caminando de un lado a otro de la habitación, repitiéndose que no podía dejar que Javier se saliera con la suya. Su mente giraba en torno a las estrategias que podía emplear para hacer frente a su opresor. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, sintió el peso del papel que llevaba en la bolsillo, una lista meticulosamente escrita de los argumentos que presentaría. Proceso, cifras y, sobre todo, mensajes claros que delineaban las irregularidades que había encontrado. Esa hoja era su escudo contra la manipulación de Javier.
En su esencia, contenía su valentía y su deseo de exponerse. En el trayecto hacia la oficina, la tensión se acumulaba en su pecho. Enfocó su mirada hacia adelante, visualizando cada paso que daría a su llegada. Sabía que no había retorno, si no actuaba ahora, el miedo la marcaría para siempre. La idea de perder su trabajo, de no ser capaz de proveer para sus hijos atravesó su mente, pero fue rápidamente ahogada por el pensamiento de cómo, al callar, condenaría a muchos a la invisibilidad. Al llegar, notó cambios en la atmósfera. Un murmullo se había apoderado del espacio, una mezcla de curiosidad y expectativa que era palpable. Sus compañeros la miraron llegado a su puesto, y aunque algunos la sonreían con complicidad, otros presentían la tormenta que se avecinaba. Javier no había llegado todavía, pero su merecida llegada sería un acto de desafiante. Hoy, por ti misma, por ellos, se repitió. Cuando comenzó la reunión, Rosa buscó los ojos de sus colegas y vio en ellos una mezcla de seguridad y miedo. El director de finanzas lanzó informes más coloridos que antes, pero nada emocionó a Rosa. Su mente permanecía centrada en el objetivo, Javier. La visión de su figura sombría la llenó de una repentina oleada de coraje. Tenía que esperar el momento perfecto. Las manos temblorosas de Rosa, nerviosas al principio, encontraron una firmeza inusual. Cuando Javier tomó la palabra, una chispa de desafío estalló dentro de ella. ¿De qué sirve un buen informe si no hay transparencia detrás de estas cifras? La sala quedó en un absoluto silencio, el ambiente palpaba la tensión. Javier respondió con desdén, pero esta vez, su desdén no afectó a Rosa como antes. Es fácil esconderse detrás de números, pero lo que hay detrás es lo que realmente importa, insistió, con una voz que ahora resonaba fuerte. La intensidad de su propia convicción la sorprendió, pero no había tiempo para reflexionar sobre ello. Sabía que debía seguir. Antes de que pudiera detenerse a pensar en lo que estaba haciendo, continuó, he revisado los balances y encontrado discrepancias que deberían ser inevitables en una empresa ética. No puedo permanecer al margen. Su voz resonó con cada palabra, desnudando la realidad que había estado acechando. Rosa no podía ignorar el miedo que amenazaba con paralizarla, pero al mirarse en los ojos de sus compañeros vio lo que quería proteger. La preocupación de Javier era evidente, su descontrol se filtraba a través de su tono cada vez más nervioso. Cuando finalmente se detuvo, la sala estalló en murmullos. Había hecho lo impensable. Las palabras que salieron de sus labios habían desafiado una jerarquía que, hasta entonces, había parecido inquebrantable. Y, entre el caos que se formó, una nueva realización surgía en su interior, había despertado no solo su propia voz, sino la de muchos. Sin embargo, mientras la revelación de su fuerza personal llenaba la sala, un temor latente golpeó su pecho. Aún en ese espacio de luz, lo que había comenzado ya tenía un costo, seguro, hubo consecuencias a la vista. ¿Cómo reaccionaría Javier? La pregunta lo trajo de vuelta a la realidad, y ahí. En ese momento tumultuoso, Rosa comprendió que esto era solo el comienzo. Las verdades tienen un precio, pensó, al sentir una sombra más oscura acechando detrás de ella. La atención en el entorno crecía, sus compañeros la observaban con oro de esperanza, pero la urgencia de actuar todavía palpitaba en su interior. ¿Podría Rosa prepararse para el siguiente paso en esta batalla? La lucha apenas comenzaba, y el eco de su valentía se convertiría en un nuevo desafío. La sala se convirtió en un campo de batalla silencioso. Rosa sentía el peso de todas las miradas sobre ella, un constante recordatorio de lo que había iniciado. A pesar de la furia contenida en su corazón, una oleada de dudas se colaba por los rincones de su mente. Había cruzado un límite, y no podía retroceder. El eco de sus propias palabras aún resonaba en sus oídos, no puedo permanecer al margen. La pregunta, ahora, era qué significaría para ella cumplir con su promesa. Las voces comenzaron a elevarse, y el director de finanzas trataba de retomar el control de la reunión, articulando una defensa improvisada de la legitimidad de los números expuestos. Javier, por su parte, apareció en el umbral de la puerta, su presencia proyectando una tensión palpable. Había un fuego en sus ojos que no prometía nada bueno. Con cada paso que daba hacia Rosa, se hacía evidente que el momento crítico se acercaba.
En vez de amedrentarse, algo diferente floreció en su interior. Rosa comenzó a vislumbrar el poder real que había obtenido al revelar la verdad. Se forjó una decisión con el fuego de su convicción. Si Javier creía que podía silenciarla mediante el miedo, entonces ella estaba decidida a mostrarle su error. Con un hilo de voz, Rosa interrumpió la retórica confusa que dominaba la sala. No solo están en juego cifras, sino la credibilidad de esta empresa. No permitiré que esto continúe. Su mente repitió las palabras, dándoles nueva fuerza, y su intención se volvió tan clara como el agua fresca. Javier se acercó, y su mirada desbordaba arrogancia. Rosa, alzar la voz sin pruebas concretas solo te llevará a un callejón sin salida. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo? A esto, ella sintió que su determinación se renovaba. Sabía que la lucha no era solo por ella, era un acto de rebeldía por todas las injusticias que habían sido ignoradas. No se trata de arriesgarlo todo, Javier. Se trata de recuperar lo que nunca debió ser perdido. Estas palabras brotaron de su corazón, un desafío abierto que resonó en la sala. El silencio que siguió fue un momento de claridad, donde la ansiedad se transformó en resolución. Sabía que volvería a utilizar sus pruebas, pero ahora, esta vez no se detendría hasta ser escuchada en todo su potencial. Tras las miradas iniciales de incredulidad, las expresiones de algunos colegas comenzaron a cambiar, asomando una aceptación cautelosa a su protesta. Rosa comprendió que había comenzado a sembrar la semilla de la resistencia en su pequeño entorno. Cada pequeño gesto de apoyo, cada murmullo de asentimiento era un ladrillo más en la construcción de su nueva realidad. Tal vez la lucha no fuera tan solitaria después de todo, sin embargo, la sombra de las amenazas de Javier se cernía sobre ella, un recordatorio constante de las posibles repercusiones de sus acciones. Las palabras de su madre resonaron en su cabeza: el valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Un estremecimiento recorrió su espalda. Enfrentarse a un monstruo no solo requería coraje, requería un plan. La reunión no terminó a su favor, pero había dado el primer paso hacia la luz. A medida que la tensión se disipaba lentamente, y la sala comenzaba a procesar lo que había ocurrido, Rosa se sintió en control de su destino por primera vez. No sabía lo que vendría, pero su confianza crecía al observar cómo se organizaban discretamente sus colegas a su alrededor, listos para apoyarla. Mientras abandonaba la sala, su mente comenzaba a formular estrategias, conversaciones confidenciales que podrían solidificar su frente. Decidió que no se detendría. Lo que había comenzado era solo el inicio de una batalla mucho más grande por la verdad y la justicia, y se sentía más viva que nunca. Sin embargo, en medio de su resolución, una pregunta inquietante se instaló en su mente: ¿qué sacrificios estaría dispuesta a hacer para sostener lo que había encendido? ¿Cuál sería el precio de su valiente decisión? Con estas dudas danzando en su interior, avanzó hacia el futuro, sintiendo la presión del cambio, y supo que lo más difícil aún estaba por llegar. ¿Podría navegar el peligro que se avecinaba antes de que su valentía la llevara a su caída? Rosa se detuvo en el pasillo, su corazón aún palpitando con la adrenalina del enfrentamiento. Había desafiado al poder, sí, y aunque el resultado inmediato no había sido favorable, cada fibra de su ser sabía que algo había cambiado en ella. Una voz interior le decía que debía continuar, que aquel era solo el anticipo de una lucha más compleja. Mientras se encaminaba a su oficina, su mente se afanaba en buscar aliados. Las evaluaciones de datos que había recopilado durante semanas ahora tenían un propósito. No eran solo números fríos, eran una herramienta en su arsenal. La idea de convertir sus revelaciones en un proyecto formal la excitaba y aterraba a la vez. Su próxima reunión con el comité de ética sería decisiva, y no podía permitirse ser imprecisa ni dudar. Al llegar a su escritorio, se tomó un instante para respirar hondo. Observó el mar de documentos en su mesa, cada papel un recordatorio del mundo corporativo que resultaba tanto seductor como aterrador. Debía aprender a navegarlo, a utilizarlo a su favor. Con determinación, comenzó a desgranar cada dato y a organizar su presentación. En su mente, un diálogo interno comenzaba a tomar forma. Necesito evidencia contundente. Datos claros que no puedan ser ignorados. ¿Cómo convertiré mi indignación en un cambio tangible?
Plasmando ideas en una hoja, fue unenando un mapa de estrategias. Cada frase que escribía era un ladrillo que edificaba su nuevo estado de resolución, lo que había comenzado como un acto impulsivo estaba tomando la forma de un movimiento calculado, y el empoderamiento que sentía era inversamente proporcional al miedo que había tenido. Tejer alianzas no sería fácil. Las dudas sobre a quién acercarse comenzaban a formarse. ¿Cómo confiar plenamente en sus compañeros mientras continuaba sintiendo la presión de Javier y su red de cómplices ocultos? La traición podría venir de donde menos lo esperara. Mientras Rosa se concentraba en su trabajo, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Lucía, su colega y amiga. ¿Quieres salir a almorzar? Necesito hablar contigo sobre algo importante. Una chispa de curiosidad llenó el hueco de su inquietud. Tal vez esa salida podría ofrecerle el respaldo que tanto necesitaba. Al llegar al café, Lucía parecía nerviosa, su mirada oscila entre el deseo de hablar y el temor a ser escuchada. Rosa tomó la delantera. He dado un paso firme. He hablado en la reunión sobre la falta de transparencia en nuestras cifras. Quiero destacar lo que he descubierto, pero me temo que no estoy sola en este mar de dudas, y necesito tu apoyo. El rostro de Lucía se iluminó, pero su voz era suave. He estado escuchando rumores, Rosa. Javier ha comenzado a tomar medidas para desacreditarte. No estás sola, pero será peligroso. Esa advertencia era un bello y amenazador recordatorio de los riesgos que corría. Ella sabía que el sistema estaba diseñado para preservar el status quo, y siempre había un precio. Pero el precio de la apatía era, en su mente, aún mayor. El cielo se oscurecía a través de la ventana del café, y ya no se trataba solamente de cuestionar cifras y estrategias. Rosa ahora comprendía que su lucha era personal. Y en ese momento preciso, se dio cuenta de lo que realmente anhelaba, no solo ser escuchada, sino ser un agente de cambio. Podía encontrar la forma de luchar sin perder lo que había construido en su vida profesional. Mientras se despedían, la resolución de Rosa se tornó aún más fuerte. Necesitaba preparar su presentación y, además, un plan de contingencia. Si Javier atacaba, ella debía estar lista para contraatacar. Cada paso que tomara la acercaría más a su objetivo, pero también a un campo de batalla emocional que la obligaría a confrontar sus propios límites. El encuentro con Lucía había renovado su motivación, pero la sombra de la traición la seguía acechando. Mientras regresaba a la oficina, la pregunta retumbaba en su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger su misión? La presión aumentaba y ahora sabía que los próximos días serían decisivos. ¿Podría lograr el cambio sin sacrificar su esencia? El desafío estaba a la vuelta de la esquina y el tiempo se volvía cada vez más escaso. Rosa se adentró nuevamente en su oficina con una mezcla de determinación y ansiedad. La conversación con Lucía había sido como un bálsamo, pero también una advertencia. No podía permitirse subestimar el poder de Javier. Cualquier paso en falso podría desmantelar todo lo que había comenzado a construir. La necesidad apremiante de formular su defensa se volvió el eje central de su pensamiento. Sentada frente a su computadora, el cursor se paró en blanco mientras su mente revoloteaba. Las cifras y los informes que durante meses había manejado ahora adquirían nuevas dimensiones en su mente. No se trataba solo de datos, eran las claves que podían abrir la puerta a una verdad que estaba siendo ocultada. Y, sin embargo, la angustia de su propia vulnerabilidad la invadía. ¿Seré capaz de hacer esto sola?, se preguntó, recordando la mirada cargada de temor de Lucía. Inspirada por ese momento de claridad, se sumergió en una investigación más profunda. Se dedicó a analizar los patrones que llevaban a la manipulación de los datos. Cada hallazgo era una revelación, cada cifra un paso más hacia el descubrimiento, la conclusión de que Javier y su equipo habían estado jugando a las escondidas no solo con números, sino con el futuro de la empresa. La indignación creció en su interior, alimentando su deseo de actuar. Esto no es solo mi batalla, es una necesidad moral, pensó mientras cada palabra escrita parecía forjar una coraza de coraje. Cuando ató todos los hilos de su presentación, Rosa supo que, de alguna manera, había transformado su vulnerabilidad en una fortaleza. Idealizando su momento de verdad, decidió practicar frente al espejo de su oficina. Estableció un guión en su mente, cada argumento más sólido que el anterior.
El eco de su voz resonaba, llena de determinación. No me van a silenciar. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Repetía sus palabras, ajustando el tono, buscando la confianza que no siempre sentía por dentro, a medida que se acostumbraba a la idea de ser la voz de los olvidados y manipulados, comenzó a ver las primeras respuestas a su grito silencioso. Un par de compañeros comenzaron a mostrar interés en sus descubrimientos, haciéndose eco de sus inquietudes en conversaciones furtivas en la pausa del café o durante las horas de trabajo. Rosa notó miradas de complicidad, murmullo de esperanzas en sus interacciones. La creación de un entorno donde la verdad pudiera ser discutida y defendida la alentó. Sin embargo, esa fragilidad del apoyo lo complementaba una presión creciente. Javier, un maestro del juego, no se quedaría de brazos cruzados. Intentando anticipar movimientos de su rival, Rosa se dedicó a armar su plan de contingencia. Hacía listas de posibles reacciones y planes de escape. La noche cayó y aún estaba en su escritorio, encorvada sobre el teclado, cuando un correo anónimo la hizo detenerse en seco. Javier sabe que estás investigando. Actúa con cautela. El sudor frío recorrió su frente. No solo había tomado un camino de confrontación, sino que ahora había un precio tangible que pagar. La incertidumbre la llenó mientras no podía dejar de pensar en la importancia de sus próximos pasos. ¿Seré capaz de manejar esto? El desafío crecía en su pecho, y la pregunta resonaba con más intensidad. Sin duda, el futuro de su carrera y su misión estaban inmersos en esta lucha. Aún le quedaba un último componente esencial, no solo defender su verdad, sino también convencer a los demás de su importancia. La revelación de sus capacidades escondidas era inminente, y el dilema de atender el foco de su lucha la arrastraba de manera inexorable. Rosa sabía que el momento de enfrentar a Javier y su red de complicidad estaba acercándose, y dentro de ella crecía la necesidad de estar lista, de no retroceder, pero mientras configuraba su estrategia, una decisión fundamental debía ser tomada: me resguardaré detrás de mis datos, o dejaré que mi historia personal también brille en esta batalla. Con ese dilema rondando su mente, el reloj marcaba que las horas eran pocas, y la siguiente reunión estaba a la vuelta de la esquina. El peso de la responsabilidad y la expectativa se acumulaba, y su reloj interno contaba los segundos que se desvanecían lentamente, llamándola al momento decisivo. Rosa cerró los ojos por un instante, tratando de calmar el torrente de pensamientos que la asediaba. El aire en su oficina se sentía denso, cargado de una mezcla de ansiedad y determinación. Reflexionó sobre su vida laboral, las pequeñas conquistas y los fracasos que habían forjado su perfil profesional. Había sido una luchadora constante, pero nunca había enfrentado un desafío de esta magnitud. La idea de convertirse en la figura que sacudiera las bases de la empresa y desafiara a un hombre tan astuto como Javier era intimidante. Con cada minuto que pasaba, el tiempo se tornaba un aliado y un enemigo al mismo tiempo. Sabía que debía actuar con rapidez y precisión. Mientras revisaba sus notas, una imagen emergió en su mente: el momento en que había decidido abandonar su zona de confort, la decisión que la había traído hasta aquí. Ese instante de valentía se convertía en su mantra: no te detengas, Rosa. Esta es tu oportunidad. Alistándose mentalmente para la reunión, decidió compaginar lo numérico con lo personal. Comenzaría por relatar su experiencia como una pieza clave en el engranaje de la empresa, una voz que había permanecido callada demasiado tiempo. Era hora de que su narrativa no solo respaldara los datos, sino que también reflejara sus emociones y valores. Rosa había crecido en un entorno donde la verdad nunca era negociable, y ahora quería que sus colegas sintieran el peso de esa verdad. Cuando las manecillas del reloj se alinearon, se dirigió a la sala de juntas. Cada paso resonaba en su mente como un tambor de guerra, llenándola de adrenalina. Entró con la cabeza alta, su postura erguida y los ojos fijos en el frente. La sala estaba repleta de rostros expectantes, algunos con una mezcla de curiosidad y sorpresa al ver su llegada. La presentación comenzó. Rosa habló con claridad, su voz resonando con una autoridad que no había sentido antes. Hoy estoy aquí porque creo en la integridad de nuestros datos y en la verdad que deben reflejar, proclamó. Mientras pasaba las diapositivas, vio cómo algunos se inclinaban hacia adelante, interesándose por lo que decía.
Pero no pasó desapercibido el gesto despectivo de Javier, que se mantuvo cruzado de brazos, con una sonrisa que contradecía su postura. La tensión creció a medida que la presentación avanzaba. Rosa presentó evidencias irrefutables de las manipulaciones en los informes financieros. Cada dato que desnudaba las tácticas de Javier era como un flechazo directo al corazón de una realidad cruda. Ella comenzó a sentir que estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, el cimiento de una nueva era. Cuando mencionó cómo el equipo se había visto afectado por las decisiones engañosas, el ambiente cambió. Algunas miradas de apoyo comenzaron a surgir, lo que impulsó su confianza. Fue en ese momento que decidió dejar salir su vulnerabilidad. A lo largo de mi carrera, he aprendido que el éxito de nuestra empresa no se mide solo en números, sino también en nuestra ética y en cómo cuidamos los intereses de todos, incluida nuestra gente. La sorpresa se apoderó de la sala. La admiración de sus compañeros contrastaba con el rostro de enfado que mostraba Javier. Con cada palabra, Rosa se sentía más fuerte, más capaz de desafiar la sombra que él representaba. Pero la respuesta de Javier la interrumpió, cortando la apertura que tanto había creado. ¿De verdad crees que tus datos son suficientes para desbancar un imperio tan sólido como el mío? Su tono era desafiante, su mirada afilada. Era un ataque directo, un golpe en la mesa. Rosa sintió el alza de la adrenalina dejando que la inercia de su preparación la guiara. No es solo sobre datos, Javier. Es sobre el futuro de todos nosotros, contestó con una firmeza sorprendente en su voz. Javier sonrió, pero no era una sonrisa sincera. Era un recordatorio de que la batalla estaba lejos de terminar. Mientras el aire se cargaba de tensión, Rosa supo que había encendido una chispa. A otros, su discurso había resonado, aunque Javier seguía siendo un adversario formidable. Con su corazón latiendo con fuerza, se enfrentó a la realidad de que, aunque había dado un paso adelante, la confrontación se tornaría más feroz. El siguiente movimiento de Javier podría ser el más devastador. Con el aliento entrecortado, la pregunta resonó en su mente: ¿hasta dónde llegará él para proteger su poder? La necesidad de anticipar su estrategia se tornaba cada vez más urgente, mientras su viaje apenas comenzaba. Rosa dejó la sala de juntas sintiéndose como si hubiera dejado atrás una batalla campal. La adrenalina aún pulsaba en sus venas mientras caminaba por el pasillo, pero detrás de la euforia había un creciente temor. Javier tenía el poder y los recursos para contraatacar, y la sombra de su influencia parecía alargarse con cada minuto que pasaba. Al llegar a su oficina, se dejó caer en la silla, exhausta pero llena de pensamientos que inquietaban su mente. ¿Fue suficiente lo que había hecho? ¿Sus colegas la respaldarían, o el peso de la traición de Javier sería demasiado para soportar? Consciente de su vulnerabilidad, sintió la necesidad de analizar su propia narrativa, más allá de los números y la ética. Era su historia, su lucha personal. Rosa comenzó a repasar los eventos que la habían llevado a esta confluencia. Desde sus primeros días en la empresa, cuando la única voz femenina en la sala era la suya, hasta las noches en las que se quedaba tarde, pulido y refinando informes, siendo la primera en llegar y la última en irse. Colocó todo esto en contraste con su reciente valentía, un acto que había despertado algo en ella, pero también un enorme riesgo. Había desnudado su interior ante sus compañeros, y esa vulnerabilidad podría ser una espada de doble filo. Sin embargo, esa autocrítica no debía llevarla a la inacción. La próxima reunión del consejo estaba a la vuelta de la esquina, y la presión solo aumentaba. Necesitaba un plan, una estrategia que pudiera anticipar los movimientos de Javier, quien claramente se vería obligado a defenderse. Odiaba verse atrapada en un juego de ajedrez donde las piezas parecían estar manipuladas, pero comprendió que no podía retroceder ahora. Rosa se sumergió en documentos y correos relevantes, tratando de juntar cada fragmento que pudiera fortalecer su posición. Comenzó a trabajar en un informe más exhaustivo, uno que no solo delineara los datos, sino que también incluyera testimonios de otros empleados sobre cómo las decisiones de Javier habían afectado sus vidas. Quería que su voz se escuchara no solo como la analista de números, sino como la portaestandarte de un cambio asertivo. Cada hora que pasaba alimentaba su determinación. Se sentó en su escritorio y se obligó a crear un mapa de ruta para lo que vendría.
Utilizó post-its de colores para categorizar sus pensamientos, documentación, testimonios, plan de respuesta a Javier. Era una pieza compleja y multifacética que debía ensamblar con cuidado. Era su momento de convertirse en la arquitecta de su destino en el trabajo. El reloj marcó las 6 de la tarde. Rosa se dio cuenta de que había estado tan absorta en su tarea que había perdido la noción del tiempo. En ese instante, un mensaje de texto apareció en su pantalla. Era de su colega Clara, quien había estado en la reunión y había mencionado que algunos estaban visiblemente desconcertados por la reacción de Javier. Rosa, necesitamos hablar. Me preocupa Javier. Él es peligroso, escribió Clara. El 104 mensaje encendió en Rosa una chispa de preocupación. Si Javier tomaba represalias, ¿sería solo contra ella o podría afectar a otros también? La idea de que otros pudieran arriesgarse por su causa la abrumó. Uno de los pilares de su ética profesional era la protección de sus compañeros, pero hasta donde llegaría, mientras su mente se debatía entre la preocupación y la acción, decidió invitar a Clara a su oficina para discutir una estrategia conjunta. Era tiempo de unir fuerzas y analizar cómo podrían hacer frente a Javier. La lucha no solo era por su carrera, sino por la verdad, y ella ahora sentía el poder de esta misión que la impulsaba a actuar. Mientras tanto, una preocupación ominosa se anidaba en su interior. Si el siguiente movimiento de Javier era lo que realmente temía, tendría que prepararse para un enfrentamiento que podría marcar la pauta de toda su carrera. Rosa se preguntó cómo había llegado a este punto, sintiendo la presión presionar sobre sus hombros, y al mismo tiempo, la convicción erguirse en ella. El próximo capítulo de su historia aún no estaba escrito, pero las palabras que saldrían de su boca en la próxima reunión ahora pesaban más que nunca. ¿Hasta dónde estaban dispuestas a llegar ella y Clara para proteger lo que creían era correcto? La incertidumbre se convirtió en el combustible que encendería su búsqueda de respuestas. Rosa aguardó con ansias la llegada de Clara. Hablar con alguien que comprendía la complejidad de la situación era fundamental. Mientras repasaba sus notas, no pudo evitar cuestionar si había hecho lo suficiente. Las palabras de su colega resonaban en su mente, y la idea de que Javier pudiera ser un peligro real la sacudía. Con cada minuto que pasaba, su ansiedad se transformaba en una chispa de determinación. No podía permitirse estar paralizada por el miedo. Decidió que era momento de ser proactiva. Comenzó a pensar en todas las veces que había observado a Javier manipular situaciones a su favor, cómo giraba la narrativa para proteger su imagen y hacer que sus decisiones parecieran irrefutables. Era un maestro en el juego de la percepción y tenía que ser desenmascarado. Cuando Clara llegó, Rosa pudo notar la tensión en su rostro. Se sentaron frente a frente y comenzaron a intercambiar ideas. Juntas, analizaron las fallas en la estrategia de Javier y las repercusiones de sus decisiones. Clara mencionó testimonios de otros empleados que se sentirían más seguros al hablar si tuvieran un respaldo. Rosa pensó en cada uno de esos rostros, en su silencio, en su temor. Si logramos reunir suficientes voces, no solo seremos un testimonio más, sugirió Clara, seremos un frente sólido. Esa certeza encendió una llama dentro de Rosa. No solo luchaban por su propio futuro, sino por el de todos aquellos que habían tenido miedo de alzar la voz. Trabajaron durante horas, estructurando un borrador de informe que incluía cada testimonio y cada ejemplo que pudieran recopilar. Rosa tomó la iniciativa de redactar la introducción, una síntesis no solo de datos, sino de lo que realmente significaba cada cifra. Mientras escribía, imágenes de sus compañeros resonaban en su mente. Imaginó a cada uno de ellos leyendo su informe, sintiéndose fortalecidos. Se trataba de más que números, era un relato de sus vidas, de sus esperanzas y de su dignidad. Se dio cuenta de que su trabajo se había convertido en un vehículo para el cambio. La adrenalina volvía a recorrer su cuerpo, pero esta vez, con un propósito claro. Cuando terminaron el primer borrador, sintieron un alivio momentáneo, un rayo de luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, era solo el primer paso. Mientras revisaban el documento, una sensación de inquietud se apoderó de Rosa. La batalla estaba lejos de terminar. Javier no se quedaría de brazos cruzados, y la próxima reunión del consejo cada vez se acercaba más. Rosa, tenemos que preparar una presentación, dijo Clara,
interrumpiendo sus pensamientos. Debemos asegurarnos de que todos escuchen lo que tenemos que decir. Sí, respondió Rosa, sintiéndose el peso del desafío que se avecinaba. Y debemos practicar. Esto tiene que ser claro y contundente. La idea de hablar frente a un grupo de alto nivel le generaba nervios, pero sabía que era un paso necesario. Era su momento de brillar, de demostrar que no solo era una analista, sino una líder dispuesta a defender su verdad. Mientras comenzaban a ensayar, una idea inquietante cruzó su mente: ¿quiénes serían sus aliados reales? ¿Podrían contar con alguien dentro del consejo para que escuchara sus palabras sinceras? La incertidumbre la llenó de dudas, pero también de determinación. Todo era un riesgo calculado, cada palabra que elegían y cada estadística que mostraban. Rosa se convirtió en la arquitecta de su propio destino, usando cada clic del ratón y cada palabra escrita como ladrillos en la construcción de su defensa. Justo cuando pensaba que estaba empezando a tener el control, su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido que leía: he oído cosas. Es hora de que estés lista para lo inesperado. ¿A quién tenía al otro lado de la pantalla? ¿Era un aliado o una amenaza disfrazada? Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. La situación se complicaba más de lo que había anticipado. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, la verdadera batalla comenzaba a desplegarse ante ella, y debía decidir si podía confiar en los demás y abrirse a lo que podía ser la clave para cambiar su destino. Rosa se sentó frente a su computadora, el corazón latiendo con fuerza. Había pasado semanas tejiendo su relato, cada número y cada testimonio ahora representaban algo más grande que ella. Era el reflejo de la lucha de cada uno de sus compañeros, un claro llamado a la justicia que no podía ser ignorado. A medida que revisaba su presentación, un nuevo sentimiento la invadía: confianza. Hoy era el día que definiría su futuro. La próxima reunión del consejo no sería un mero ritual, sería el escenario de su batalla por la verdad. Se había convencido de que su voz merecía ser escuchada, y así, con cada palabra escrita, se forjaba su destino. La reunión comenzó a la hora programada. El ambiente se sentía diferente esta vez, había una tensión palpable que no había existido en las reuniones anteriores. Javier, en la cabecera de la mesa, lucía confiado, pero Rosa percibía en su mirada la incertidumbre que trataba de ocultar. Sabía que cada palabra que ella pronunciara hoy podía tener repercusiones graves. Mientras observaba a sus colegas, reconoció en sus ojos el mismo miedo y la misma esperanza que ella sentía. Cuando le llegó el turno, levantó la mirada y se encontró con las expresiones de sus compañeros. Un mar de ojos que, en su esencia, parecían decirle: estamos contigo. La adrenalina subió por su cuerpo como un torrente de energía mientras comenzaba a exponer su presentación. Las cifras que antes la habían abrumado, ahora parecían disparar palabras de determinación desde su corazón. Con claridad expuso cada malversación, cada manipulación en los informes, articulando su verdad de manera inquebrantable. La sala permaneció en silencio, y mientras el eco de sus palabras llenaba el aire, pudo notar cómo la respuesta de Javier iba cambiando. Su fachada de confianza se desmoronaba poco a poco ante la evidencia cruda que Rosa presentaba. Ella continuó, combinando datos con historias de personas que habían sufrido por las decisiones engañosas de su CEO. Esto no se trata solo de números, concluyó, sino de vidas, de empleos, de la esencia misma de lo que somos como empresa. En ese instante, su voz resonó llena de vigor. Las respuestas comenzaron a brotar en la sala: murmullos de aprobación, reclamos de sus colegas, un cambio en el entorno que ella había anhelado desde hace tanto tiempo. Javier, visiblemente afectado, empezó a perder el control. Sus intentos de desacreditar a Rosa resultaron vanos, su autoridad se enfrentaba a la verdad expuesta sin miedos. Finalmente, un colega conocido por su carácter firme se levantó, apoyando a Rosa, su voz clara resonó en la sala: ella tiene razón. Lo que está en juego es nuestra credibilidad. En ese momento, la sala estalló en apoyo, otros comenzaron a unirse y la unión entre ellos se fortaleció. Rosa sintió un nudo en la garganta y una satisfacción indescriptible. Había comenzado una revolución, una llama encendida en un lugar que había permanecido en la penumbra demasiado tiempo. Cuando la reunión concluyó, no solo había expuesto la verdad,
sino que también había demostrado su valentía. Javier, derrotado, apenas podía ocultar su rencor mientras abandonaba la sala. El cambio no se veía inmediato, pero en los rostros de sus compañeros había una luz renovada. Rosa dejó la sala sintiendo que había conquistado mucho más que su miedo personal. Había cosido su dignidad a través de la convicción, y sus pasos ahora resonaban con un propósito. Días después, el consejo tomó acciones sobre la situación expuesta. La transparencia se convirtió en un nuevo mantra para la empresa. Rosa fue reconocida por su valentía y se le ofreció un rol en un equipo que se encargaría de la ética empresarial, un área donde podría influir en el futuro de la compañía. Allí, podía implementar políticas que no solo beneficiaran a la empresa, sino que también protegieran a cada uno de sus colegas. Finalmente, Rosa sonrió mientras miraba hacia el horizonte desde su ventana, sabiendo que, aunque la lucha aún continuaría para algunos, ella había creado un impacto durable. La sombra de Javier ya no se cernía sobre su vida. Había pasado de ser una limpiadora a convertirse en un líder. Esta historia ahora estaba escrita en su corazón, y cada palabra de su narrativa anterior resonaba con nuevos significados. Era el momento de un futuro brillante y, más importante, el momento de demostrar que nadie debería ser invisible en su propia historia. No esperen ni un segundo más para unirse a esta travesía. Suscríbanse inmediatamente al canal. No dejen pasar estas historias transformadoras que les inspirarán a levantarse y actuar. Dejen un me gusta ahora para impulsar el algoritmo y permitir que más personas descubran estos relatos auténticos. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ser parte de esta historia de superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Hagamos ruido juntos y no permitamos que la esperanza sea silenciada.